Capítulo 1. La certeza de un soldado cojo. En Lorena, al principio del siglo XVII, la vida pesa en las manos. La tierra manda. El día empieza antes de que se aclare el cielo y termina cuando el cuerpo ya no da más. En Erimenil, un pueblo pequeño cerca de Lunéville, nace Nicolas Herman en una familia campesina cristiana. El año exacto no queda fijado con la precisión que hoy nos gustaría. Las fuentes lo sitúan entre 1611 y 1614. Es un niño de campo, en una región que vive entre fuerzas grandes. Lorena no es un rincón tranquilo, está en medio de rutas y ambiciones. Es un ducado que mira al Sacro Imperio y a Francia, y paga el precio de esa posición. En tiempos de Luis XIII, con el cardenal Richelieu dirigiendo gran parte de la política francesa, la frontera se vuelve una cuerda tensa. En 1618 estalla la Guerra de los 30 años. Empieza en tierras del imperio, en un conflicto religioso y político que pronto se convierte en una lucha más amplia por el poder en Europa. Para un campesino de Erimenil, esa guerra llega como hechos. Suben los impuestos, pasan tropas, se exigen alojamientos, faltan manos en la cosecha y se encarecen los granos. De Nicolas, en esa primera etapa, no tenemos diarios ni testimonios directos. El retrato que conocemos se arma mucho después, sobre todo a partir de lo que compila el abad Joseph de Beaufort en el libro póstumo que lo hará famoso, La práctica de la presencia de Dios, publicado en 1692. Ese dato importa porque marca el límite de lo verificable. La infancia no está narrada con escenas detalladas por el propio Nicolas. Lo que sí se puede afirmar con solidez es el tipo de mundo en el que crece. Un mundo de trabajo físico, fe sencilla y horizonte corto. La fe en una casa campesina de Lorena es una costumbre que sostiene la vida diaria. Rezar, asistir a misa cuando se puede y aceptar que la vida tiene reglas que no se negocian. En ese ambiente, la conciencia se forma con gestos. Compartir el pan, cuidar animales, obedecer a los mayores y no hablar de más. No hay grandes planes, hay temporadas, hay frío. Y el frío en Lorena enseña a mirar con atención, enseña a medir el tiempo por el campo, por el lodo y por el color del cielo. En un invierno de la juventud de Nicolás, alrededor de 1632, si aceptamos la cronología habitual, ocurre una escena que la tradición repite con insistencia. Nicolás observa un árbol sin hojas, un árbol desnudo en pleno invierno. Ese árbol aparece como una fisura en su manera de ver el mundo. Él piensa en algo simple. Ese árbol que parece seco y muerto, en pocos meses se cubrirá de hojas, luego habrá flores, luego habrá fruto. Ese pensamiento, contado en el primer diálogo del libro de 1692, se convierte en una especie de golpe interior. La palabra que usa la tradición para nombrarlo es providencia. Conviene dejarla en términos cotidianos. Providencia es la convicción de que Dios sostiene la vida, incluso cuando la superficie no lo muestra. No se trata de optimismo ingenuo, se trata de una certeza que no depende de la apariencia del momento. Para un joven rodeado de rumores de guerra, esa idea actúa como un ancla. No hay registro serio de una transformación inmediata en conducta perfecta. El texto que conserva el episodio insiste en otra cosa. Esa alta idea de la providencia queda grabada y ya no se borrará durante el resto de su vida. Es una marca persistente. A partir de ahí la vida sigue, con sus problemas, sus errores y su violencia. Pero la marca queda. A veces, esa es la forma real de las experiencias fuertes. No cambian la biografía de un día para otro, cambian el fondo, y el fondo tarda en notarse. Ese fondo se pone a prueba enseguida, porque Lorena entra en una etapa especialmente dura. En 1632 se firma el Tratado de Yverdun, que refleja el avance francés sobre plazas lorenesas. En 1633 tropas francesas invaden el ducado como parte de la presión sobre el duque Carlos IV, cuyas maniobras políticas chocan con París. En 1634 Carlos IV abdica bajo presión. Estas fechas son conocidas por la historiografía general del periodo y aparecen sintetizadas en obras de referencia como la Enciclopedia Británica, además de estudios amplios sobre la guerra como La tragedia de Europa, de Peter Hamish Wilson. Para Nicolás, todo eso se traduce en inestabilidad, en lealtades forzadas y en un ambiente donde la juventud se consume rápido. En 1633,
Nicolás entra como soldado al servicio de Carlos IV de Lorena. Ese hecho se repite de forma consistente en las biografías tradicionales del hermano Lorenzo. La motivación exacta no se conserva con detalle. En un contexto así, el alistamiento suele ser una mezcla de necesidad, presión social y falta de alternativas. El campo no siempre puede sostener una boca más. El ejército ofrece comida, aunque sea mala. Ofrece un lugar, aunque sea peligroso. También ofrece una forma de pertenencia para quien vive en un territorio disputado. Un uniforme cambia el cuerpo. Cambia la forma de caminar, de dormir y hasta de hablar. Cambia el modo de mirar al otro. La disciplina se vive en el polvo, en la marcha, en los pies hinchados y en el hambre. Se vive en la sospecha constante. Se vive en la posibilidad de morir por confusión o por mala suerte. A partir de aquí, los datos se vuelven más concretos y más duros. En 1635, en Rambervillers, Nicolás participa en un combate. Rambervillers es una localidad de los Vosgos, dentro del espacio lorenés, y en esos años sufre el paso y choque de fuerzas diversas. En la tradición vinculada al hermano Lorenzo se conserva un episodio particular. Nicolás cae prisionero y lo acusan de espía. En un escenario de guerra, esa acusación es casi una sentencia de muerte. El margen entre interrogatorio y ejecución puede ser mínimo. El relato que llega hasta nosotros presenta un elemento que llama la atención. Habla de la calma de Nicolás, una especie de serenidad que desconcierta. Esa serenidad contribuye a que lo liberen. El hecho exacto de quién lo captura y qué autoridad decide su suerte no aparece con nitidez en los testimonios tardíos. Es una de esas zonas donde conviene mantener el rigor. Faltan detalles administrativos y militares que hoy serían decisivos para un historiador del ejército. Luego llega la herida. De nuevo, el núcleo aparece con consistencia. Nicolás sufre una lesión que afecta el nervio ciático, la gran vía nerviosa que baja desde la zona lumbar hacia la pierna. Cuando ese nervio queda dañado, el dolor puede volverse crónico, punzante y limitante. Se puede sentir al caminar, al estar de pie o incluso al descansar. En el caso de Nicolás, la tradición dice que queda cojo para siempre. Una herida así reorganiza la vida. La juventud suele imaginarse el cuerpo como un instrumento obediente. La lesión lo convierte en un terreno imprevisible. Hay días buenos y días malos. Hay gestos cotidianos que se vuelven difíciles. Subir un escalón, cargar un saco o incluso recorrer una distancia corta. En el ejército, esa limitación es una condena práctica. Ahí termina su carrera militar. Vuelve a casa de sus padres para recuperarse. No parece el retorno de un vencedor. Es el retorno de alguien que trae el cuerpo roto y un silencio nuevo. Un hombre joven puede sentirse viejo cuando el dolor se instala, y el dolor, cuando dura, altera hasta la forma de pensar. Aquí la historia toca algo importante para el tono de todo el episodio. La espiritualidad que más tarde hará famoso a este hombre nace en un cuerpo herido, nace en la vergüenza posible del que vuelve sin gloria, nace en una región sacudida por fuerzas políticas que nadie en Erimenil controla. Ese dato es una clave. Cuando años después se hable de presencia de Dios, no se tratará de una idea bonita para días tranquilos, se tratará de una práctica diseñada para resistir en medio de un mundo áspero y cruel. La guerra de los 30 años deja millones de muertos en Europa, por combate, hambre y enfermedad. Los estudios modernos, incluido el trabajo de Peter Wilson, muestran una devastación irregular según regiones, pero persistente en su efecto. En zonas fronterizas, como Lorena, el sufrimiento se acumula con facilidad por la movilidad de los ejércitos y la presión fiscal. En ese contexto, la vida interior de una persona se vuelve una forma de mantenerse entero. Nicolás está de vuelta en su casa. No se sabe con exactitud cuánto tiempo permanece allí recuperándose. Las fuentes no entregan un calendario fino de esos meses. Lo que se percibe es un estado. Un joven marcado por dos experiencias que tiran en direcciones distintas. Por un lado, la violencia organizada del ejército. Por otro, aquella escena del árbol que quedó clavada como una certeza. En medio, la pierna que duele. En el libro póstumo de 1692, el hermano Lorenzo aparece como alguien que aprende a hablar con Dios de forma sencilla, como si hablara con una presencia real. Esa forma de hablar todavía no existe aquí, al menos no como método consciente. Aquí hay materia bruta, hay miedo vivido, hay gratitud por haber salido con vida, hay frustración por la limitación,
Hay una idea de providencia que insiste, aunque la realidad se empeñe en contradecirla. El final de este capítulo se queda en ese punto exacto. Un hombre joven, en Lorena, alrededor de 1635, con una cojera que no se va y una intuición interior que no sabe cómo ordenar. Antes de continuar, permíteme una pausa pequeñita y con cariño. Mientras preparaba este episodio, me encontré con una de esas obras que no te dejan indiferente. La práctica de la presencia de Dios, recopilada por Joseph de Beaufort, a partir de las conversaciones y la correspondencia del hermano Lorenzo, y me vi casi obligado a hacer lo inevitable. La traduje y la edité completa. Lo bonito es que no es solo el texto famoso, incluye la biografía que estás escuchando, y también las conversaciones y las cartas, todo en un mismo lugar, cuidado y ordenado. Si este contenido te acompaña y te gustaría tener la obra en tus manos, está disponible en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Es una forma preciosa de apoyar almas de la historia y de llevarte un libro que, sinceramente, te abraza por dentro. Ahora sí, continuemos con la historia. Capítulo 2. La ciudad, el servicio y la puerta del Carmelo. El cuerpo de Nicolás ya no volverá a ser un cuerpo joven sin límites. La cojera se queda. El dolor aparece sin pedir permiso. Al terminar su etapa militar empieza una búsqueda que no tiene manual y que tampoco se cuenta con un calendario fino. Lo que se conserva es el movimiento interior de esos años. Las fuentes antiguas y las biografías posteriores no encajan siempre en el mismo orden los pasos de ese periodo. Algunas lo ponen primero como criado y después como aspirante a ermitaño. Otras invierten esa secuencia. El dato estable es otro. Nicolás intenta apartarse del mundo con una idea rígida de penitencia. Durante un tiempo busca la soledad como si fuera una solución completa. Se une a un pequeño grupo que quiere vivir apartado. No hay detalles fiables para reconstruir una escena con nombres y lugar exacto, y conviene decirlo así. Lo que sí aparece con claridad en la tradición es el motivo. Quiere expiar desórdenes pasados. Quiere quedar limpio por la fuerza. La soledad le enseña algo duro. Estar solo no elimina el ruido interno. A veces lo amplifica. La disciplina sin un marco estable se vuelve frágil. Nicolás abandona ese intento. Esa renuncia tiene peso. No hay épica. Hay cansancio. Hay una decisión práctica. Ir a París. París, a finales de la década de 1630, es otra escala humana. La ciudad vive bajo Luis XIII, y la figura dominante de su gobierno, el cardenal Richelieu, ordena prioridades políticas y militares que atraviesan el país. En el plano religioso, la capital acumula fundaciones, reformas y nuevas comunidades. La misma zona de la Rue de Vaugirard forma parte de ese tejido. Allí se instala el convento que luego se conocerá como Saint-Joseph de Carme, ligado a los carmelitas descalzos. Los carmelitas descalzos nacen de una reforma del Carmelo, iniciada por Teresa de Ávila, con un ideal de vida más austero y contemplativo. El movimiento se consolida en el siglo XVI y se extiende. La reforma se asocia también a Juan de la Cruz, que participa en la fundación de la rama masculina. Para entender qué significa esto para Nicolás, conviene hablar de una idea simple. Ese Carmelo reformado valora el silencio, la pobreza y la oración como estructura diaria. Antes de llegar a esa puerta, Nicolás entra en otra casa. Entre 1638 y 1640, trabaja como criado, al servicio de William de Fuibert, tesorero del rey según la tradición carmelita que cita la Eulogie de Joseph de Beaufort. Este dato se repite en varias biografías vinculadas al Carmelo y encaja con el tipo de empleos que un hombre pobre y sin oficio podía conseguir en París. La escena cotidiana en una casa así tiene reglas claras. Horarios, puertas, recados, ropa cuidada y objetos frágiles. El cuerpo duele y aún así hay que moverse rápido. Nicolás no está hecho para ese mundo. Él mismo se describe como torpe, con la sensación constante de romper cosas. No lo cuenta para hacer gracia. Lo cuenta porque la vergüenza deja huella cuando se repite. Se puede imaginar sin exagerar una serie de pequeños accidentes. Un plato que resbala, un encargo mal entendido, un gesto lento por la pierna dolorida, una orden cumplida con retraso. En un ambiente de servicio, el error se paga con miradas, con correcciones duras y con el miedo a que el trabajo se termine. Nicolás vive dentro de esa presión. También vive dentro de un contraste que no se puede disimular. La calle se llena de vendedores,
Carros, guardias, parroquias, conventos y estudiantes. La desigualdad se ve en la ropa. El campesino lorenés que viene de una guerra y de una convalecencia larga se encuentra con un orden social mucho más visible. En ese tramo aparece otro hilo que la tradición conserva. Nicolás tiene un familiar carmelita descalzo, a veces descrito como un tío, que lo orienta hacia esa forma de vida. No es el detalle más importante, pero explica algo humano. La decisión de entrar a un convento rara vez surge en el vacío. Suele haber una voz cercana que planta la semilla en una mente inquieta. El resultado es concreto y fechable. En junio de 1640 Nicolás entra en el convento de los Carmelitas Descalzos de la Rue de Vaugirard, en París, como hermano lego. Este punto lo repiten las fuentes carmelitas modernas al presentar su biografía. La condición de hermano lego también es importante. No va a ser sacerdote. No va a predicar desde un púlpito. Su lugar estará en las tareas materiales. El edificio y el entorno tienen historia propia. La iglesia y el convento nacen en el clima de fervor religioso parisino del siglo XVII, y el espacio queda ligado con el tiempo al Instituto Católico de París. Ese dato ubica el lugar en el mapa real de la ciudad. En agosto de 1640, recibe el hábito carmelita y toma el nombre de Lorenzo de la Resurrección. Algunas fuentes carmelitas precisan el día 14 de agosto. Lo esencial es el acto. El nombre es un giro biográfico visible. Ya no es Nicolas Herman en el mundo. En el convento empieza a ser Frère Laurent. El nombre no es un adorno. Resurrección en el cristianismo es la afirmación de que la muerte no tiene la última palabra, y en la vida monástica suele funcionar como una brújula. En el caso de Nicolás, el título resuena con su propio cuerpo limitado y con el tipo de búsqueda que arrastra desde años atrás. La tradición carmelita lo presenta como alguien que quiere vivir ante Dios en lo real y en lo cotidiano. El noviciado comienza y ahí aparece el tramo más frágil del capítulo. Un convento no elimina la dificultad del carácter. La rutina es estricta. Hay oración comunitaria, silencio, obediencia y trabajo. Para un hermano lego, las tareas materiales pesan más y aún así participa del ritmo de la comunidad. Las fuentes carmelitas describen la vida de los frères laïcs como una carga de trabajo fuerte en las partes más duras del día. Nicolás entra ahí con su torpeza y con su miedo. En ese periodo se conserva una expresión cruda, transmitida en la tradición de sus conversaciones. Nicolás teme que lo despellejen vivo por sus defectos. La frase aparece citada en biografías carmelitas que remiten a las conversaciones recogidas por Beaufort. Es un miedo de novicio que se vuelve casi físico. No se trata de violencia literal. Se trata de la sensación de estar fuera de lugar y de ser visto como un estorbo. Los 2 años de noviciado transcurren con ese fondo. Trabajo repetido, errores, correcciones, días buenos y días oscuros. No hay una iluminación repentina que cierre el conflicto. El aprendizaje es lento. Nicolás sostiene la decisión a base de pasos pequeños. En este tramo es prudente no inventar escenas interiores con demasiada precisión. Lo que se sabe es el resultado. El 14 de agosto de 1642 profesa votos solemnes perpetuos como carmelita descalzo, en condición de hermano lego. Esta fecha se repite en fuentes carmelitas y en biografías generales. El acto lo fija dentro de la comunidad de forma irreversible, al menos en intención. A partir de aquí, la vida se vuelve oficio. Las manos que antes fallaban en una casa rica, ahora van a tener tareas dentro de un convento. Su lugar concreto todavía no se ve desde fuera, pero ya empieza a definirse. Queda un último detalle que conviene dejar vibrando. En esa misma casa de la Rue de Vaugirard hay un espacio donde el ruido y el trabajo nunca desaparecen del todo. Ese lugar va a medir de verdad si su voto es una frase o una práctica auténtica. Capítulo 3. Fuego, pan y presencia. Lorenzo ya no vive en periodo de prueba. Ha hecho votos. En la práctica, eso significa que su vida se vuelve repetición. Los días dejan de ser a ver qué pasa y se convierten en un ritmo fijo, con horas de oración, obediencia y trabajo. Para un hermano lego como él, el trabajo es la mayor parte del día. En el convento, la comunidad funciona como una casa grande con reglas claras. París queda fuera, con su ruido de carros y mercados, pero dentro también hay ruido. El ruido de lo necesario. La cocina concentra ese ruido. A Lorenzo le asignan las cocinas. El dato es seco y pesa.
El prólogo de una edición moderna en español, publicada por Ediciones Sígueme, afirma que llega a ser cocinero jefe y que esa tarea dura 15 años. 15 es tiempo suficiente para que un oficio te cambie el cuerpo y te enseñe quién eres cuando no hay escapatoria. El primer día entre ollas no tiene nada de contemplativo en el sentido fácil de la palabra. Hay fuego, hay humo, hay una lista de cosas que deben estar listas a una hora concreta. Hay hambre alrededor. Hay hermanos que entran y salen a pedir, a avisar y a corregir. La pierna le recuerda su límite con cada desplazamiento. No hace falta exagerar para sentirlo. Una olla grande quema si se inclina mal. Un cuchillo corta si la mano tiembla. Una sopa se arruina si alguien se distrae. Y además está su carácter. Él mismo, en las piezas que se conservan, se describe con una torpeza natural. En una casa rica, la torpeza era vergüenza. En una cocina de convento, la torpeza puede ser hambre para otros. Durante esos primeros años, sus textos y los testimonios posteriores hablan de dificultad espiritual. En una semblanza carmelita, se dice que sus primeros 10 años de vida religiosa pasan con oscuridad y con una conciencia viva de sus pecados. Es así, hasta que aprende a abandonarse a Dios y a vivir bajo su mirada en todo. Ahí empieza la pregunta silenciosa que sostiene el capítulo. ¿Cómo se reza cuando hay que estar de pie, con calor, con tareas constantes y con prisas? La respuesta de Lorenzo llega como una decisión muy simple que repite hasta que se vuelve costumbre. Él llama a eso práctica de la presencia de Dios. Esa es la idea central de su manera de vivir, algo que se entiende sin tecnicismos, aprovechar las obras del propio oficio para servir a Dios y mantenerlo presente por dentro. En el lenguaje del convento, presencia no significa sentir algo especial todo el tiempo. Significa recordar, significa tratar a Dios como a alguien realmente presente. En algunas cartas y dichos se habla incluso de conversación continua con Dios. A ratos en palabras, a ratos en silencio, como una atención sostenida. Ese tipo de oración tiene un problema inmediato. La cocina no deja espacio mental. Entra gente, piden cosas y cambian las tareas. Hay interrupciones, hay ruido, hay una campana que marca horarios, y aún así, su método no intenta eliminar esa presión, se apoya en lo que ya tiene delante. Su oración se mete en acciones pequeñas. Lavar, cortar, encender fogones, remover, servir. No hace falta imaginarlo siempre sereno. De hecho, una parte fuerte de su historia es admitir que al principio le cuesta. No presume de una iluminación instantánea. Aprende como se aprende un oficio, a base de fallos, cansancio y volver a intentarlo una vez tras otra. En un punto, su estabilidad empieza a notarse. En la tradición que se conserva, Lorenzo llega a decir que en el ajetreo de su cocina posee a Dios con una tranquilidad comparable a la de estar arrodillado ante el Santísimo. La Enciclopedia Británica recoge esa frase como ejemplo de una mística capaz de sostenerse en plena actividad. En el contexto de su vida se entiende como un dato práctico. Si esa tranquilidad existe, tiene que haber sido entrenada. Y entrenar algo así en una cocina significa aceptar distracciones y volver a empezar sin romperse por dentro. En los testimonios que circularán después, Lorenzo insiste en no desanimarse cuando uno se olvida de esa práctica. Su gesto es regresar con calma. Es un consejo que suena simple, pero dentro de una vida real tiene filo. Volver con calma cuando uno está agotado. Volver con calma cuando uno se equivoca. Volver con calma cuando la cabeza se llena de ruido. También aparece su humor como una manera de no quedarse atrapado en el propio fallo. Un hombre que sabe que rompe cosas, si además se toma demasiado en serio, se ahogará en sus propias críticas. En él, la risa corta el orgullo y corta el drama, y esa ligereza en un convento se contagia. La cocina, sin embargo, no perdona al cuerpo. El trabajo pesado, los horarios y el calor castigan su pierna. La ciática insiste en no dejarle olvidar. Entonces aparece una úlcera. El detalle es importante porque muestra algo concreto. No es un «me encuentro mal, vago y sin pruebas». Es una lesión que limita y que duele. Cuando eso ocurre, sus superiores lo cambian de oficio. No hay drama narrado, hay una decisión práctica. Tras 15 años en las cocinas, lo destinan a la zapatería y a gestionar el aprovisionamiento del vino. Ese cambio abre un modo de vida distinto,
más compatible con su estado físico. El fuego de la cocina ya no manda, pero la esencia del método queda igual, porque el método no depende del tipo de tarea, depende de volver, una y otra vez, a esa presencia de Dios. El aprovisionamiento del vino lo obliga de vez en cuando a salir. Salir no significa libertad, significa recados, significa calles, mercados, tratos rápidos, cargar y volver. En un hombre que ha pasado años casi siempre entre muros, esas salidas lo ponen frente a otro tipo de prueba. La misma calma que entrenó durante años en la cocina se vuelve ahora visible para gente que no pertenece al convento. En adelante, sus pasos por la ciudad y sus encuentros van a dejar huellas que otros intentarán conservar por escrito. Capítulo 4. Un taller pequeño, una influencia grande. La zapatería del convento tiene un ritmo distinto al de la cocina. La cocina exige velocidad, el taller de sandalias pide otra cosa, pide atención fina. Mucho de lo que se hace ahí sale mal si uno se apura. Lorenzo llega a ese banco de trabajo porque el cuerpo ya no sostiene el fogón. Su pierna se ha ulcerado y el dolor de la ciática no afloja. En la zapatería el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Estar de pie demasiado tiempo cuesta. Caminar cuesta, agacharse cuesta. La escena no necesita exageración. Basta imaginarlo inclinándose, midiendo cuero con manos ya acostumbradas al trabajo, y luego deteniéndose un segundo para enderezar la espalda. El cuerpo manda lo que manda. Su método, esa práctica de estar con Dios en lo cotidiano, sigue igual porque no dependía del tipo de tarea. En los textos atribuidos a sus conversaciones, aparece una idea repetida: volver a Dios en medio de lo que se hace sin esperar condiciones perfectas. La zapatería, con sus silencios largos, hace visible esa constancia. Manos ocupadas, mente centrada. A partir de ahí ocurre un fenómeno difícil de medir, y sin embargo, muy claro en las fuentes. Empiezan a llegar visitantes. Primero los hermanos del convento, luego gente de fuera. Lo dice una reseña carmelita. Cuando encuentra paz, brilla y recibe muchos visitantes. No hace falta imaginar filas como si fuera un famoso. En una ciudad como el París del siglo XVII, los rumores viajan por parroquias, por confesores y por amistades. Alguien habla de un hermano lego que vive con una calma rara. Un sacerdote lo comenta. Un laico con problemas pide verlo. El convento recibe gente curiosa deseosa de contagiarse de ese ánimo. Lorenzo los recibe sin cambiar el tono. No se presenta como maestro. Habla desde el suelo, desde el oficio y desde la experiencia de su propia vida. Y eso, en el siglo XVII, tiene un valor especial. Francia vive un periodo de fuerte renovación espiritual católica, con nuevas fundaciones, reformas y una búsqueda intensa de oración. En ese clima, un hermano que no predica y no escribe tratados puede resultar más convincente que muchos discursos. La autoridad de Lorenzo en esas conversaciones no viene de un cargo, es un hermano que trabaja con las manos. Eso, en la mentalidad del tiempo, tiene una rareza concreta. La Francia de Luis XIV es una sociedad jerárquica, con una iglesia llena de debates duros sobre gracia, moral y conciencia. En 1653, el Papa Inocencio X condena 5 proposiciones asociadas al jansenismo en la bula Cum Occasione. Ese conflicto marca décadas de tensión. Ese clima no es un adorno de contexto. Explica por qué mucha gente busca un lenguaje espiritual que no sea pelea. Lorenzo habla desde lo práctico y lo inmediato. En sus consejos no aparece el gusto por el debate. Aparece el gusto por la fidelidad diaria. En medio de una época que discute el interior humano con palabras grandes, él insiste en acciones pequeñas sostenidas con amor. Con el tiempo, a Lorenzo también le toca salir. El convento necesita provisiones. El vino es parte de la logística real de una comunidad grande. En una de las conversaciones recogidas en las ediciones clásicas, Lorenzo cuenta que lo enviaron a Borgoña a comprar vino para la comunidad. Dice que la tarea le resultaba ingrata porque no tenía habilidad para los negocios y porque era cojo. El detalle más humano aparece en una frase breve que muchos lectores recuerdan. En un barco para moverse entre barriles se desplaza rodando sobre las cubas. La imagen no busca causar pena, busca decir la verdad con sencillez. En esa misma conversación se ve cómo traduce su método a una tarea desagradable. Afirma que no se inquieta, que se lo deja a Dios como un asunto suyo, y que luego todo sale bien. No hay magia.
Hay una forma de estar sin dejarse comer por la ansiedad. Esos recados tienen una consecuencia narrativa clara. Lorenzo se vuelve visible fuera del claustro. A veces basta con ver a un hombre cojo que no se queja y que, aún así, no se endurece. Algunos de esos encuentros regresan en forma de visitantes que piden verlo en el convento. La red crece por contacto directo. En ese crecimiento aparece un personaje clave, el abad Joseph de Beaufort. Beaufort es un clérigo instruido. En torno a mediados de la década de 1660, su relación con Lorenzo se vuelve más estable, y empieza lo más delicado. El paso de una conversación viva a una conversación escrita. Hay un punto concreto que sirve como anclaje. En el registro tradicional de las conversaciones, una de ellas lleva fecha, 22 de noviembre de 1666. Esa datación se conserva en presentaciones carmelitas modernas que citan el corpus. La escena se puede imaginar con sobriedad. Un hombre que escribe se sienta frente a un hombre que cose sandalias. No hay puesta en escena. Hay escucha activa. Pero hay también un riesgo. Cuando alguien pone por escrito lo que otro dice, siempre entra su propia mano, su educación y su estilo. Algunas ediciones lo reconocen desde el prólogo. Se señala que las conversaciones se atribuyen a Beaufort y que el material se publica por recomendación eclesiástica tras la muerte de Lorenzo. Ese punto no le quita valor a Lorenzo, solo fija el marco. Lo que se conserva es una mezcla. Hay cartas de Lorenzo y hay conversaciones redactadas por quien lo escuchó. Esa mezcla explica por qué su voz llega hasta nosotros y también explica por qué conviene leer con inteligencia. El contenido que atraviesa todo el conjunto es reconocible. La insistencia en la sencillez, la idea de volver a Dios sin violencia interior y la tranquilidad del espíritu en medio de tareas humildes. Mientras Beaufort escribe, el convento sigue su vida ordinaria. Horarios, liturgia, trabajo y silencios. Mientras tanto, París sigue con sus tensiones. En los años 60, la polémica jansenista coincide con un clima religioso vigilante, donde la moral pública se discute, se censura y se combate. Estudios de contexto cultural y religioso del periodo señalan esa atmósfera en la Francia de la época, con choques entre autoridad real, debates eclesiales y sensibilidad social. En ese escenario, Lorenzo destaca por lo que no hace. No se mete en bandos, no se vuelve juez, no usa un lenguaje de expertos. A quien se le sienta delante le ofrece una práctica, hacer lo que toca hacer y hacerlo con atención amorosa a Dios. Eso, dicho por un zapatero cojo, tiene un peso difícil de describir. Hacia el final de este periodo, ya cerca del umbral de 1681, su guía espiritual empieza a tomar una forma más privada. Las cartas que se conservan pertenecen sobre todo a la etapa final de su vida, pero el gesto de responder por escrito empieza a perfilarse como necesidad. Gente que no puede ir al convento busca su consejo, y la palabra se prepara para quedarse en papel. El capítulo termina ahí, con un hombre sentado en un banco de trabajo, rodeado de cuero y silencio, con visitas que entran y con un testigo que escribe. Capítulo 5. La paz probada en la carne. En los últimos años del siglo XVII, el hermano Lorenzo ya es viejo. Sus oficios ya no tienen brillo, la zapatería, los recados, el ir y venir. Y sin embargo, justo en estos años aparece lo que la gente va a guardar como su obra, cartas breves y conversaciones. Lo raro es que él no parece querer dejar obra. Escribe como quien hace un favor y vuelve a su banco de trabajo. En algunas ediciones antiguas, las cartas que se conservan aparecen agrupadas en orden cronológico y fechadas entre 1682 y 1691, con una última datación que cae en febrero de 1691. Se suele hablar de la última década de su vida como el tramo final en el que su voz queda fijada por escrito. La datación exacta depende de qué manuscritos y qué edición se esté siguiendo, y por eso conviene caminar con cuidado. Lo primero que sorprende es el tono. No suena a tratado. No suena a un maestro que se impone. Suena a un hermano lego que responde a una persona concreta, a una priora, a una señora, a una monja o a un amigo que le ha pedido ayuda. A veces escribe en tercera persona, como si se escondiera un poco detrás de las mismas palabras. A veces se nota que está cansado y que quiere terminar pronto. Y hay una tensión que atraviesa todo. En una de esas cartas, deja una condición clara.
Escribe con dificultad y pide que no se muestre lo que está enviando. No es una pose de humildad. Es un hombre que sabe lo fácil que es convertir cualquier palabra espiritual en un objeto de curiosidad. También sabe que la gente puede usar esa palabra como medalla. En su mundo, eso pasa. La idea central de sus cartas no cambia. Tampoco se perfecciona para quedar más bonita. Él vuelve una y otra vez a lo mismo, porque está intentando describir un hábito, y no solo una emoción. Ese hábito lo explica con imágenes sencillas. Habla del corazón como un lugar donde se puede estar con Dios sin ceremonias. En una carta dice que hay que hacer del corazón un templo espiritual y un sitio de adoración continua. Para un lector de hoy, esto se puede traducir sin perder el sentido. Un oratorio interior es ese punto de atención donde uno vuelve, incluso mientras habla con alguien, incluso mientras come, incluso mientras trabaja. No se trata de imaginar cosas. Se trata de recordar a quién se está intentando amar. Lo difícil, y él no lo disimula, es que la mente se va sin pedir permiso. En otra carta admite que el pensamiento vaga con facilidad. Su consejo no recomienda pelearse con la cabeza. Pide volver con calma. Señala algo muy humano. El mal humor y la inquietud por hacerlo perfecto suelen distraer más que ayudar. En esa misma línea, también insiste en un punto que no suele gustar a quien busca caminos rápidos. El hábito se forma repitiendo. Volver, 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 una y otra vez. No como quien se castiga, sino como quien aprende un oficio. En estos años, su cuerpo empieza a ocupar más espacio en la escena. El dolor deja de ser un telón de fondo y se vuelve protagonista. En las cartas, habla de enfermedades, de males persistentes, y del modo en que el sufrimiento físico puede empujar a la persona a refugiarse en Dios. Aconseja pedir fuerza para soportar, más que pedir que el dolor desaparezca de inmediato. Esa manera de hablar es sobria. No se recrea en detalles, no convierte la enfermedad en espectáculo. Hay una frase de sus cartas que se entiende mejor si uno la imagina escrita en una celda pequeña, con luz corta de velas, quizá con la pierna ardiendo de dolor. Dice que el amor endulza el dolor, y que quien ama a Dios puede sufrir con alegría y coraje. No hace falta tomarlo como una consigna heroica. Es más bien una descripción de una experiencia interior concreta. A Lorenzo no le interesa parecer fuerte, le interesa mantenerse fiel a un gesto simple, quedarse con Dios, incluso cuando el cuerpo no acompaña. En esos años el ambiente religioso francés sigue cargado. En Europa ya se ha condenado el quietismo asociado a Miguel de Molinos en 1687, y las sospechas sobre formas de oración pasiva se multiplican. En Francia, unos años después, la polémica alrededor de Fénelon y su obra sobre la vida interior termina en condena en 1699. Este contexto importa por una razón. El lenguaje místico se vigila, se malinterpreta con facilidad, se politiza y se usa para acusar. Y ahí Lorenzo queda en un lugar extraño, porque lo suyo tiene perfume de mística, pero no parece una teoría. Se nota que vive dentro de la obediencia de su convento y que no está montando una escuela. Habla de presencia de Dios como quien habla de mantener el fuego encendido en una fría noche de invierno. Algo continuo, algo que se atiende. En ese clima llega una visita famosa, o al menos una memoria famosa. Fénelon, figura importante de la Iglesia francesa, lo conoce y años más tarde lo menciona en una carta, destacando el contraste entre el aspecto sencillo del hermano y una mansedumbre que, según él, deja ver algo más profundo. Este testimonio aparece citado en estudios sobre espiritualidad francesa del siglo XVII. El dato muestra que Lorenzo no se queda encerrado en el circuito pequeño de su convento. Su manera de vivir llega a oídos de gente instruida y con influencia, en un tiempo en que esa clase de temas se mueven con cuidado. Luego, vienen los últimos meses. En enero de 1691, todavía escribe. En febrero, también. En la lista cronológica de esas cartas, la última aparece fechada el 6 de febrero de 1691. El texto final no es largo. Pide empezar en serio, limpiar el corazón de distracciones y rezar el uno por el otro, y suelta una frase que se queda pegada por su sencillez. Espera, por misericordia, poder ver a Dios en pocos días. No dice más. No redacta una despedida para la historia. Escribe como quien deja una nota y apaga la vela. Después el cuerpo se impone.
En una edición antigua de sus escritos se conserva el dato de su muerte con precisión. Lunes 12 de febrero de 1691, alrededor de las 9 de la mañana, sin perder la lucidez y con una calma que los testigos subrayan. Como su nacimiento fue incierto en fecha exacta, su edad se mueve en aproximaciones, pero ronda los 70 y muchos. Y aquí se abre el último giro, el que paga el misterio de su vida, porque Lorenzo no buscó fama. A ratos incluso intentó frenar la difusión de sus palabras, pero su voz ya estaba en manos de otros. El abad Joseph de Beaufort, que lo escuchó y anotó, aparece asociado a la divulgación de conversaciones y cartas. Ese material se ordena, se compila, se prepara. En 1692 se publica por primera vez la obra que lo convertirá en una referencia, la Pratique de la Présence de Dieu, la práctica de la presencia de Dios. Hay que decir una verdad incómoda sin dramatizarla. Cuando un hombre así muere, su voz queda atravesada por manos ajenas. Beaufort anota, resume y ordena. Algunas cartas son textos directos. Otras piezas son recuerdos puestos en limpio. En ediciones posteriores se insiste en distinguir, todo lo posible, la frase original del hermano y el trabajo del recopilador. Y hay otra nota que suele citarse en la historia editorial: el hallazgo de manuscritos o copias antiguas en el siglo XVIII, que habría ayudado a depurar ediciones y a afinar la atribución de textos. No todas las fuentes cuentan ese episodio con el mismo detalle, pero el punto de fondo se mantiene. La obra que llega a nosotros es fruto de una transmisión, no de un autor que controló su publicación. Y así llegamos al final de nuestra historia. Un hermano lego, que pasó media vida cocinando, arreglando sandalias y haciendo recados, empieza a ser leído por gente que jamás lo vio. Las palabras que viajan a través del tiempo no son un secreto esotérico. Viaja una insistencia, estar con Dios en lo pequeño y volver cuando la mente se distrae, trabajar sin teatralidad, sufrir sin convertir el dolor en centro. La presencia de Dios que él practicó en voz baja queda, al final, como un rastro escrito, un rastro simple, pero tremendamente honesto, y por eso mismo difícil de olvidar.